para acá. En Mateo capítulo 6 hay una oración muy conocida por nosotros que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué es lo que sigue? Venga a nosotros tu reino. Quiere decir que el reino, en ese momento en que Jesús hizo la oración, no está en la tierra, sino que dice: venga a nosotros tu reino. ¿Cierto? Ahora, cuando una persona, Mateo 6, cuando una persona escucha quién es Dios, conoce de Dios y empieza a entender cronológicamente quién es Dios, entonces algo empieza a pasar con esa persona. Se empieza a dar cuenta de que es pecadora, que necesita arrepentirse, y cuando esa persona se arrepiente, entonces Jesús viene a vivir en él de una forma espiritual. Y el Dios mismo lo sella ¿con qué? Con el Espíritu Santo. En ese momento, el reino de Dios, que de Jesús, viene a morar en él. O sea que el reino de Dios en este momento es un reino espiritual. Y esto es muy importante porque cuando comience el milenio, ¿sí?, los 1000 años que vamos a reinar con Cristo, entonces va a descender el reino de Dios, pero de forma que física. Por eso hoy en día uno tiene que tener claro de que nosotros no venimos a colocar un reino sobre la tierra. Escuchan por ahí algunas enseñanzas que hablan sobre que estamos instituyendo el reino de Dios en la tierra, y hay muchos predicadores muy grandes haciendo eso, pero realmente eso no es verdad. Eso no es cierto, porque el reino de Dios, el verdadero reino de Dios físico, lo colocará el mismo Jesús en su segunda venida. Entonces, si el reino de Dios no es el que está afuera, entonces ¿dónde está? ¿Cuál es el reino de Dios en la tierra? La iglesia. La iglesia es el reino de Dios sobre la tierra en este momento, espiritualmente. Porque Jesús vive y mora en todas las personas que han recibido a Jesucristo, que han pedido perdón por sus pecados, se han arrepentido, y ahora Jesús mora en ellos. Eso es muy importante para poder comprender las demás cosas. Entonces, la iglesia se le ha dado, a la iglesia se le ha dado la capacidad de tener las llaves del reino. ¿Cuáles son las llaves del reino? Las llaves del reino. El Evangelio. Las llaves del reino, Mateo 16, capítulo 16, versículo 18. Las llaves del reino. Las llaves del reino, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí en Mateo 16, versículo 18, entonces Jesús le dice a él: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿A quién se le dan las llaves del reino de los cielos? Cuando usted habla de las llaves del reino y lo que uno ate y desate en la tierra, ¿eso sería qué? Vamos para allá. Entonces, lo primero, ¿por qué a Pedro se le entregaron las llaves del reino de los cielos?
Pero ¿por qué se le entregaron las llaves del reino de los cielos? ¿Qué hizo Pedro? Porque no se dio cuenta que él ya estaba preparado, ya había entendido la revelación. Se le había revelado. ¿Quién se lo había revelado? El Padre le había revelado que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No fue que el Espíritu Santo vino y entonces le hizo una posesión ahí y él es el Cristo. No, es el Padre. ¿Y cómo enseña el Padre? ¿Cuánto llevaba Pedro con Jesús? 3 años. Entonces de esa manera Pedro podía observar cómo Jesús caminaba, qué hablaba, qué predicaba, qué sanaba, a quién enseñaba y con qué autoridad lo hacía. Entonces él conocía la historia, ahora está viendo que la promesa de la historia está delante de él. Y entonces él dice, tú eres el ungido de Dios, el Cristo, tú eres la imagen y semejanza de Dios. Entonces eso es una ¿qué? Una revelación. Entonces, al que le ha sido revelado eso, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces a él se le entregan ¿qué? Las llaves del reino. ¿Y las llaves del reino son qué? El Evangelio de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. Ese es el Evangelio. 1 Corintios 15, 1 al 3. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme ¿a qué? A las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. A eso se refería Jesús con las llaves. Entonces Jesús le dice, y a ti también te digo Pedro, que todo lo que ates en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué era lo que podía Pedro desatar y atar? Una persona que está en el mundo está en pecado, está atada por el pecado. Pero cuando viene la revelación del Evangelio a esa persona, entonces es que desatada. Eso es lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro. Pedro, y a ti también te digo que todo lo que atares con qué, con el Evangelio será atado, y todo lo que desates será desatado. O sea, en otras palabras, lo que le está diciendo Jesús a Pedro es: a todo el que usted le predique el Evangelio, si esa persona cree, ¿será qué? Atada. Desatada. Atada en la tierra, pero desatada en el cielo. No. Él está como en la tierra. ¿Cómo está el pecador? Está atado. ¿Atado por qué? Por el pecado. Ahora, él es atado. En la tierra, atado. Está atado. Por lo tanto, como está atado en la tierra, no puede entrar. ¿Cómo está el cielo para él? Cerrado. ¿Se ve? Ahora, cuando se le predica a esa persona el Evangelio, entonces, y él cree y se arrepiente, entonces ¿cómo queda? Desatado. En la tierra. En la tierra. Entonces es lo que hay una mala interpretación. Yo he escuchado en algunas partes, iglesias cristianas, que muchas veces dicen: yo lo ato en el nombre del Señor, yo desato En el nombre de Jesús, ato los demonios allí, y ato por allá a Lucifer, y ato a Satanás por allí, y al otro día como que le desató porque todavía sigue siendo matado. Sí, porque No se trata no se trata de autoridad para atar ministerios, para atar personas, para atar negocios, para desatar. Ese es el brujo. ¿Sí ven? El brujo es el que hace eso. Pero con por los ejemplo, demonios. Por eso, en esa palabra que se está hablando hay una mala interpretación con esa. Porque es un texto que sacan de contexto. Pero mire que es todo Mateo 16 seguidito hasta que Jesús le dice eso. Yo no había entendido que ese ataque se desatara como
de que tenga un pleno conocimiento, de tener el discernimiento para distinguir una herejía. Tener un discernimiento de espíritu. Por eso, pero pensé que ese acá era para, por ejemplo, era como la autoridad de decir, venga, eso no es... No, por ejemplo, usted ahorita ya lo hizo en Fue la casa. Sí, pero yo declaré que Sí, pero la palabra. Pero con la palabra atar. Ataba de acuerdo con la palabra. La palabra. O sea, la autoridad no está en mí. La autoridad está en la La autoridad está en la palabra de Dios. Pastor, entonces, ¿en qué casos no puedo utilizar esa palabra de Es que es más o menos eso. La autoridad- Esa es la palabra la- para atar, es lo que yo entendí. Pero atar qué? La palabra tiene capacidad para desatar y atar qué? A una persona que está como El pecado. atada Pecado. por pecado. El problema es ese. Pedro le ha revelado eso y Pedro dice, "Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". O sea, Pedro le fue revelado por el Padre realmente que el que estaba delante de él era el Hijo de Dios. Cosa diferente le pasó a Nicodemo. Nicodemo, maestro de la ley, fue a buscar a Jesús en la noche, habló con él, le dijo, maestro, le dijo a Jesús, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. ¿Cierto? Entonces Jesús le dice, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué era lo que tenía que ver Nicodemo? la palabra ¿Qué era lo que tenía que ver que estaba delante de él? al Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y no tuvo revelación como la tuvo Pedro. En cambio, Pedro lo ve y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nicodemo no estaba llamado a que se le revelara. Pues sí estaba llamado, lo que pasa es que no creía, porque él creía que era un maestro, mientras que Pedro le está diciendo, tú eras la promesa de Génesis 3:15. Se ata y se desata siempre y cuando la persona crea. Entonces, no es que yo tenga el poder de atar, de desatar, pero yo puedo declarar con mi boca la autoridad de la palabra de Dios para ser declarada. Entonces, cuando ese pecador está ahí, está atado, si no se le predica la palabra, o mejor, si se le predica la palabra, pueden pasar dos cosas. Una de dos. Que se desate o que no se desate. O cree o no cree. Al que creyere será salvo, ¿cierto? El que creyere será salvo. Mas al que no cree Será condenado. ya Está condenado. está condenado. Pero él cree en el momento en que Dios llega a su vida. Claro, En el momento en que por abre eso, su corazón. por eso uno de los errores grandes que cometíamos era que creíamos que Pedro, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién soy yo? Entonces uno creía que fue que el Espíritu Santo le bajó en ese momento y le diga que Él es Cristo. O el que habló con el Espíritu Santo. O que el que habló Espíritu, exacto. Y, Es más y sabemos por Juan 6:44, sabemos que Dios trae a Jesús. O sea, el Padre trae a Jesús, el Hijo, los que han de ser ¿qué? Salvos. Salvos. Nadie viene al Padre, nadie viene. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea que no todos, no todos. Los que han de creer. Más que como usted no estuvo en las otras reuniones, por eso le tiene un mochito ahí, pero hay que darle un repasito. Por la estoy grabando, porque con eso uno le pasa mejor. Ah, eso está. Claro, lo estoy grabando, lo que estoy hablando. Listo. Ahora, la iglesia se le da la facultad para predicar. Escuche. A la iglesia se le da la capacidad entonces para predicar ¿qué? El Evangelio. El Evangelio, no para juzgar. Y ese es nuestro error. Cogemos la palabra y en vez de predicar con ella, juzgamos al otro. Es que cogemos la palabra que es espada de doble filo y empezamos a muchar cabezas. Y entonces queremos ser diositos. Eso es mi papá.
Pero la verdad, Jesús, que la hagan la- es más, Jesús que dijo, yo no he venido a juzgar el mundo. La palabra es la que los va a juzgar. Entonces no somos nosotros los llamados a juzgar, sino a tener misericordia. Cuando venga Jesús y la iglesia, en Apocalipsis 19, versículo 14 y 15, Apocalipsis 19, versículo 14 y 15. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y desatará, dice. Y desatará, ¿no? Entonces, ese día, cuando Jesús venga en la segunda venida a la tierra, ¿va a venir a qué? A reinar. Esto se está dando. Que ya entramos. Vendrá a reinar, pero ya va a venir a reinar ¿con qué? Con su iglesia. Con su iglesia. Entonces, desde Cristo hasta el arrebatamiento, 7 años en el cielo, aquí en la segunda venida. ¿Sí? En este momento, acá, en este lugar, en los 7 años de la gran tribulación, cuando terminen, esos días de la gran tribulación, Va a haber una guerra. entonces hay una guerra. 200 millones de soldados van a atacar a Israel, todos los ejércitos de todas las naciones del mundo van a atacar a Israel. Y entonces en ese momento Jesucristo desciende, y con él descienden dos cosas. Descienden los ejércitos del cielo. ¿Quiénes son los ejércitos del cielo? Los ángeles. Y detrás de ellos los santos, los justos. Entonces Jesús viene a reinar con un reino físico, pero lo más tremendo de este reinado es que Él reina con la iglesia. Pongan mucho cuidado, porque aquí es donde nos perdimos algunos al domingo. La iglesia desciende con Jesús, pero también descienden con Jesús los ángeles. Va a ser, ¿han visto esas películas donde los humanos son una guerra espacial contra seres extraterrestres? ¿Se han visto las películas? Hay muchas. Pues más o menos va a ser así. ¿Sí? Los ángeles extraterrestres, seres extraterrestres, ¿cómo? No sé, en un cuerpo, no sé, Dios es el que sabe, descenderán con Jesús y habrá una guerra que se llama la guerra del Armagedón, donde los 200 millones de soldados atacarán a Israel con misiles y todo, y los ángeles del cielo bajando van destruyendo todos los misiles que van atacando a Israel. Pero no puede pasar como cuando pasó con el profeta Eliseo, que lo tenían rodeado. Él dijo, mira, Señor, muéstrale a este que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Sí, ahí hay 200 millones de soldados. Quedaron como hipnotizados y se volvieron justo a los enemigos y fueron entregados Emboscados sin necesidad de pelea ni de No, guerra, ni de no nada. va a ser así. ¿Por qué? Porque aquí es donde se cumple el versículo que dice, y todo ojo le verá. Pastor, esta semana estaba viendo un documental sobre inclusive unos ataques que se han presentado en Israel, donde jamás empiezan a lanzar unos misiles por la noche. Yo no sé, me
Sí, de, sí. de su prédica. Sí, ya pasó. Y esos misiles son una cantidad, esos no son ni uno ni dos. Esos y los misiles, en vez de hacer esto, Suben. van haciendo esto y justo Y se desaparecen. así, y ahí cuando se cita al pie de los misiles. Y desaparecen. Y- Son ángeles que están ya defendiendo. Los Hay un ángel, se apagan. hay un ángel en especial, un arcángel, que es el que está enviado a Israel y que lo protege, que es el arcángel Miguel Pero una cantidad de misiles. o Gabriel. Dele, y casi no cayó ni Me un. parece que el arcángel Gabriel, Sí, eso es real, eso es verdad. Ahora, listo, vamos a entrar en todos, entonces. Pero Entonces, los judíos, en lo que yo he conversado con ellos allí en Cocora, los judíos, en la mesiánica de Cocora. los judíos no creen mucho en la venida. Pues ¿cómo van a creer si ellos no creen en el Nuevo Testamento? Ellos solamente creen en la Torá y los salmos y los profetas. Ahora, pónganle cuidado. No se pierdan. Si el reino de los cielos apenas va a descender en la segunda venida, que va a venir físicamente del tercer cielo, a postrarse en la tierra para reinar, esa reinada va a ser muy especial. Entonces, ¿quién manda en este mundo? Pues estaba mandando antes de eso la bestia, el anticristo. No, eso no ha aparecido todavía. Entonces, es muy bueno entender eso y eso es lo que hace bonito esto, que a mí me enamora mucho. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué perdieron? La relación con Dios. La relación con Dios. Pero el pecado afectó algo más. Toda la creación. Quedó afectada. Los animales se volvieron salvajes, las rosas producían espinas, las ratas, los gatos empezaron a comer ratas y ratones, porque los gatos no comían ratones. El león empezó a atacar todo eso, pero también los cielos cambiaron. Hubo una afectación de toda la creación. Ahora, a raíz de que Adán y Eva ya no tienen la imagen y semejanza de Dios a causa del pecado, entonces la imagen cuando Adán y Eva caminaban en la tierra, Adán, digamos, caminaba sobre la tierra y el león estaba así, entonces Adán le decía algo al león y el león ¿qué hacía? Eso decía. ¿Por qué? Porque veía la imagen de Dios. Entonces, ¿qué producía la imagen de Dios en Adán y Eva? Autoridad. Autoridad. Entonces, ¿qué fue lo que le entregó Adán y Eva a Satanás? Autoridad. Por eso el rey, el príncipe de este mundo, dice la palabra, es Satanás. El reino, el dueño de los reinos de la tierra es Satanás. Cuando Satanás atacó o vino a tentar a Jesús en el desierto, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Qué le ofreció? Se lo mostró en un segundo y le dijo todo. Si me adorares, yo te daré todos estos reinos porque a mí me han sido otorgados o entregados. Diego sí es Miguel. Así es. Diego. El encargado de guardar a ¿No le Israel. parece? Sí, ahora que usted toca ese pedacito ahí, en Job empieza por allá, dice que estaban los santos hijos de Dios reunidos. Capítulo 1, versículo 5. Sí, y llegó Satanás con ellos, porque Satanás podía ir. Claro, porque ¿qué dice ahí? Un día vinieron a qué? ¿Cómo dice ahí? Job 1.5. Un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales a mí venía Satanás. ¿Por qué iba Satanás Entonces, ¿se venían a qué? a presentar? ¿Y dónde está la presencia de Dios? Toda parte. ¿Satanás se puede presentar delante de Dios? Sí, Sí, porque él estaba en la tierra. porque la presencia ¿dónde Pero está? no es que hayan subido al cielo. Pero no la santidad. ¿Sí ve? Una cosa es la santidad, otra cosa es la presencia. De la presencia de Dios. Satanás dice la palabra que es nuestro acusador. Entonces, ¿contra quién nos acusa? Contra el Padre. ¿Pero en dónde? En la presencia. En la Día y presencia. de noche, dice.
Inclusive, una vez le dijo a unos demonios, Dios mismo, ¿y a qué espíritu maligno mandaré para que le hagan la vida imposible por allá a Saúl? Y se levantó un demonio y dijo, yo voy. Y lo mandó. Pero estaba en la presencia. En la presencia, no en la No en la santidad. santidad. Exacto. Ah, es que, sí, porque es que ahí Una queda cosa es la presencia. se presta para la... Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. La ¿Qué dice? presencia de Dios y otra santidad. Segunda de Corintios 4, 4. 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. ¿Entonces usted por qué lucha todos los días? Ya, aquí está dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Entonces el Evangelio, Este mensaje acerca de la gloria entonces el Evangelio es como si fuera una ¿qué? Una luz. Porque Satanás está dedicado a qué? ¿Pero qué dice ahí? ¿A qué? A cegar, A a cegar el entendimiento. Él está dedicado a que el Evangelio no le resplandezca a las personas que están ¿qué? Atadas. Ese es su trabajo. Porque él ya sabe lo que le espera. Pero dice, pues me llevo los que más puedan. Entonces viene Pedro con la revelación del Evangelio como una ¿qué? Luz. Para que los que estaban en camino de oscuridad, luz les resplandeció y saliesen de qué? De esa Por totalidad. eso es que dice que Satanás no se puede meter con los hijos de Dios. No puede tocar un hijo de Dios. Además, Pero vivimos ¿en dónde? En el mundo que es el rey, el Dios de este mundo. Pero hay una cosa especial. ¿Y por qué si la tierra, pongan cuidado aquí, pongan cuidado, si la tierra y los reinos de la tierra, el Dios de este mundo, de esta tierra, de estos reinos, es Satanás, entonces, ¿la iglesia qué? La iglesia tiene autoridad. Sí, pero ¿por qué? Entonces, ¿la iglesia qué? ¿También es el reino de Satanás? Es el reino. Por eso el reino de los cielos No puede tocarlo. no es físico, es espiritual. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. por eso se nos quedó el consolador. Entonces, la iglesia es luz en medio de todas las tinieblas que el enemigo tiene. Como en las plagas de Egipto, cuando la plaga de tinieblas, que solo en el pueblo de Israel Iluminaba. había luz. Correcto. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera carta de Juan, capítulo 5 y 19. ¿Qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está ¿qué? Está bajo el maligno. ¿Dónde estábamos antes? ¿Dónde nos tenía el diablo? Bajo su poder. Estábamos bajo su poder. ¿Dónde nacimos? ¿Separados? ¿En dónde? En el reino de Él. Entonces, ¿por qué hoy está escuchando el Evangelio? Porque Dios nos le plació escogernos. Porque el Padre le permitió a El Padre nos Porque el atrajo. Padre dijo, venga, le traigo a Carlos Eduardo Jesús. Porque Él va a querer. Exacto, me va a hacer. ¿Quién sabe si no Dios? No todos, No todos. no todos van a ser salvos. Así uno le diga a la gente muchas veces y la gente, La gente no entiende. Porque el Dios de este mundo les tiene que Cegado del cegar el entendimiento. entenebrecido el entendimiento. Entenebrecido. Para que no crean. Para que no No le crean. resplandezca la No le luz del resplandezca Evangelio. la luz del Esta semana estaba hablando con un amigo y le estaba contando el Evangelio. Entonces le dije yo, Jeremías 23, 24, le dije, lea,
¿Qué entendió? Dijo, pero es que ustedes, porque es que a toda hora le dicen a uno que ¿qué entendió? Es que usted está aquí es para explicar. Me acordó mucho de un amigo. Así, ¿sí? Entonces yo lo miré y me dio risa. Le dije, es cochino, que yo también fui así. Sí, yo fui así y la misma pregunta hice yo y de la misma forma. Sí, pero es que está cegado, está cerrado. Y quiere entender y no puede, porque tiene un velo. ¿Qué fue lo que precisamente hizo Jesús cuando murió en la cruz? ¿Qué pasó en el templo? Rompió el pelo. ¿De dónde? ¿De arriba hacia abajo? No de abajo hacia arriba. No fue por la condición del hombre, fue por la posición de Dios. Es Dios quien lo hace, no el hombre. Es Dios que nos da a nosotros, es Dios que nos quita a nosotros el velo para que podamos ver al Hijo. Por eso en Gálatas 1:16 dice, cuando a mi Padre, decía Pablo, le dio en su corazón el haberme revelado a su Hijo. El día que usted y yo, hermanos, tengamos la revelación verdaderamente de quién es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, su vida va a ser otra. Y usted no va a estar luchando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Mañana sí, pasado mañana no. Hoy sí va a hacer la voluntad de Dios, mañana no. Y usted se la pasa luchando con el viejo hombre. Todavía nos falta declarar lo que Pedro le fue declarar. Y ese mismo Pedro, al que le fue revelado, se sintió muy segurito. Cristo. Entonces Jesús les dice, esta noche el Hijo del Hombre va a ser encarcelado y va a ser atacado y va a morir. Y se levanta Pedro. Nunca eso te suceda. No vayas por allá. Es más, yo daré mi vida por ti. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. El que le había sido revelado días antes. Para que nadie se equivoque. Para que nos demos cuenta que la única razón por la cual usted está aquí es porque Dios lo trajo. En pocas palabras, lo ubicó. Él es el que nos está colocando posición y cargo. Hoy que estábamos viendo con Ramiro, tremendo, yo no lo sabía. Ayer oramos por él allá, donde Ramiro, oramos por él y empezamos a orar y yo le dije las palabras, hermano, el Señor le va a soltar esa lengua para que usted hable, pero solo hable la palabra de Dios. Cuando usted lea, se dedique y solo hable lo que Dios dice en su palabra. Y ahorita viene la hermana allí que dice, Confirmó. hermano, lo que usted dijo allá fue lo que el pastor le había dicho a él, que Dios le mandó a decir a él que Dios le va a desatar esa lengua para solamente él predique el evangelio a lo que mandó a Colombia, no más. Diga, ¿cómo era que llamaba al esposo de Isabel? Lo dejaron mudo hasta que nació el niño. Zacarías y Elizabeth lo dejó mudo. Quedó mudo hasta que nació. Hasta que nació Juan. Bueno, entonces acá en la segunda venida comienza lo que es el milenio. Entonces vamos a tratar el milenio. Aquí está la iglesia y aquí están los muertos en Cristo. Entonces, Muertos espirituales. ¿cómo? En esos 7 años de tribulación no es donde se desata el anticristo. Sí, correcto. Entonces, este acá es el arrebatamiento de la iglesia. Porque Dios nos ha puesto para ira, dice Apocalipsis 3. Sino que nos libra de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo. Entonces, Él quita la iglesia, la lleva al tribunal de Cristo para que nos sean entregadas las coronas. Son 7 coronas que Dios le tiene guardadas a la iglesia, a los que creyeron, a los que trabajaron en la obra, a los que llevaron el evangelio. Van a ser varios, no pueden ser 7 coronas, 7 coronas a cada uno. Son 7 diademas.
en una corona. La de gozo, la de justicia, la de vida, la de gloria, la incorruptible, la de sabiduría, la de victoria. Ahí están las 7. El gozo. ¿A quién se le va a entregar? A la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a reinar. Un rey que necesita corona. Entonces, esa iglesia que va a descender acá en la segunda venida entra al milenio para reinar. Van a ser los presidentes, los gobernadores, los alcaldes de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Pero no toda la iglesia va a reinar ahí. Van a haber tronos guardados para los que aquí recibieron unas coronas y aquí las van a llevar a cabo. Van a reinar con Cristo en esos tronos. O sea, tronos es en los reinos que van a haber sobre la tierra. Ahora sí, los reinos de quién? De Jesucristo, no los reinos del mundo. Toda la tierra va a ser transformada, pero esta iglesia, parte de la iglesia que va a reinar en ese milenio con Cristo, van a reinar con vara de hierro. ¿Qué es eso? Voy a explicarles. Cuando pasen los 7 años de la gran tribulación, van a pasar muchas cosas en la tierra. Las 2/3 partes de la humanidad morirán y solo quedará viva la tercera parte. Esa tercera parte entrarán al milenio. Ya vamos para allá. Es que apenas estoy dando el resumencito para que entiendan cómo es. Vamos para allá. Entonces, vamos a mirar primero, antes de meternos a todo eso, que vamos a tener varias semanas para trabajar en esto, es cómo va a ser el milenio y cómo va a ser el cuerpito cuando nosotros subamos al cielo. ¿Qué clase de cuerpito vamos a bajar nosotros para poder reinar? Porque es que nosotros vamos a un lugar donde no hay aire, no hay oxígeno. Es un cuerpo glorificado. Les vamos a mirar cómo va a ser el milenio. Es Isaías capítulo 65, versículos 17 al 24. Pero algo dice. Isaías 65. Eso es más en la gente. Entonces, vamos a ver al milenio porque de ahí empezamos a ver los 17 qué? Al 24. Isaías 65, versículo 17. Dice, ¿cómo dice? 17 solo o el 24. Porque Hasta aquí el yo 24. crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensar. Ahí. Dice, he aquí, dice el Señor, que yo crearé. ¿Qué creará? Nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. Para comenzar el milenio van a haber nuevos cielos y nueva tierra. ¿Saben por qué? Cielo y tierra pasarán. ¿Saben por qué? Porque acá hay una batalla. ¿La batalla de qué? ¿Y saben qué cosa es la batalla de Armagedón? La tercera guerra mundial. Destrucción. Destrucción total. Con las bombas nucleares que hay actualmente, en 20 minutos quedaría destruida toda la Tierra. Con las bombas nucleares que hay. Entonces, toda esa tierra va a quedar contaminada, va a haber mucha destrucción, pero no todo el mundo va a morir. Entonces, Dios hace nuevos cielos y nueva tierra, porque en el milenio la tierra va a ser diferente. Esas personitas que se van a quedar ahí, esos 3.000 millones que van a sobrevivir durante... Realmente son 2.5 millones. Esas personas, yo creo que van a clamar y decir al Señor, ¿qué vamos a hacer? Ahí Señor, vamos a leer ese ¿qué versículo. vamos a hacer? Ahí vamos a leer. Gracias, misericordia. Van a entrar al milenio, pero hay una diferencia, pongan mucho cuidado. La tercera parte de la humanidad entrará al milenio. Fueron santos, pero seguirán siendo humanos, en cuerpo humano, mientras la iglesia es un cuerpo glorificado. Hay dos tipos de seres.
Exacto. Nosotros somos unos muy diferentes a los que van a vivir sobre la tierra. Pero de estos reinaremos sobre estos. 3.000 millones más o menos los vamos a reinar la iglesia. Y cuando uno de estos diga una mentira, el juicio viene inmediatamente. Ya no va a haber misericordia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Así va a ser. Porque va a ser con vara de hierro. O sea, ¡pum! Duro. Nadie puede ni siquiera pensar mentir. O sea, el mundo que va a haber es muy diferente. Por eso es necesario que miremos Isaías 65 para que entendamos cómo va a ser el milenio y por qué la gente no va a hacer eso. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer Dios es que dice, yo crearé. ¿Hasta cuándo creó Dios? No. Sexto día. Hasta el sexto día. Dios crea cuántas veces. Una vez creó, dio la orden y se cumplió hasta el día de hoy. Hasta el día 6 creó, pero aquí dice, yo crearé. O sea, Dios va a volver a crear. ¿De la qué? De la nada. Por eso la palabra en griego es vara, con B larga, vara, que significa crear de la nada. Cielo nuevo y tierra nueva. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Usted no se va a acordar de su No se va a esposa. acordar de la esposa ni nada. O sea, Ahora, quiero aclarar algo que nos faltó aclarar ese día y por eso es importante ampliar. No, yo también dije, no me acordé de mi mamá. Pongan cuidado. Dios va a borrar de nosotros los pensamientos que eran angustia, ansiedad, tristeza, depresión, desesperación. Todo eso que era malo es lo que va a borrar de nosotros. Yo me voy a acordar de mi esposa. Yo voy a acordarme de mis hijos. Pero, sí, pero la memoria que Dios nos va a dar es una memoria basada en lo que era Adán y Eva, antes de conocer lo bueno y lo malo. En lo perfecto. Perfecto. O sea, nadie va a estar preocupado. No, yo estoy como le fui por una gran tribulación y si hubiéramos hecho otra cosa la otra vez, y si hubiéramos mejorado. ¿Sí ven? Se va a acordar, pero no le va a pasar. Entonces, además, los cuerpos que vamos a tener son cuerpos diferentes. Sonan como qué? Como ángeles. La iglesia no se reproduce. No, nosotros no vamos a tener hijos. Todos de 30 años. Son los que se van a quedar aquí Ni abajo. nos vamos a casar. los que de acá abajo sí. En cambio, los que siguen acá abajo, sí. Ellos van a tener hijos. Y se van a casar. ¿Y quién los va a casar? La iglesia. Porque ya nosotros estaremos reinando sobre ellos. Pero la iglesia no se casa más. Por eso es que ya no va a haber esposas. Claro, ya no se casa porque es que ya boda. Ya nos casamos arriba en las bodas del Cordero. ¿Cómo nos vamos a volver a casar? Diego, perdón, en ese Isaías 65 que habla de esa, dice aquí la gloriosa nueva creación, esa es eterna. Esa es la que está hablando de cielo nuevo y tierra nueva en Porque el es que me milenio. llama la atención que en el versículo 20 dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Claro, es que apenas vamos en el 18. Y el pecador de 100 años será maldito. Apenas vamos en el 18. Sí. Entonces, ¿qué dice 2 de Pedro 3:7? Miremos qué va a pasar acá. 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los cielos ya están ¿qué? Ya están reservados para una guerra, para una explosión atómica. ¿Qué va a pasar? Siga leyendo. Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, ahí en el 2 de Pedro 3:7 habla de que estos cielos y esa tierra están reservados por la misma palabra para ser Fuego. pasados, ¿por qué? Por fuego. Por fuego. ¿Te acuerdas que yo le dije, bueno, Entiendo. voy a colocar ese arco iris para que entiendas que mi pacto es que nunca más la tierra será inundada por agua? Pero no dijo que no iba a ser atacada de otra manera. Ahora va a ser por fuego. Muchos de esos fuegos van a ser de varias maneras. Uno va a ser las bombas de la Tercera Guerra Mundial. Los otros van a ser unos planeticas que hay por ahí andando que van a acercarse a la Tierra y se van a destruir al entrar, pero son tan grandes los bloques de tierra que van a caer que se convierten en meteoritos muy grandes y la atmósfera no los va a poder destruir y van a caer. Dos de esos caerán sobre el mar y dice que la tercera parte de los animales del mar morirán y las personas, imagínense los tsunamis que van a haber, los terremotos y el cataclismo que va a haber. O sea, va a ser impresionante. Pero todo eso en los 7 años. En los 7 años. Eso va a ser más o menos parecido al diluvio. Eso es lo que dice la tribulación. sí, que la gran Se van a salvar los todos de la especie. Es un cataclismo, es un juicio. Cuando Dios hace un juicio, eso es toda la tierra. La tribulación y gran tribulación que llaman. Es más, si usted ha escuchado noticias, el terremoto de Chile desvió la tierra 5 grados. Esos 5 grados aparentemente, que no son nada, a nivel del bloque terráqueo es muy grande, porque los polos se giraron y cambió lo que se llama el centro magnético de la Tierra, tiene un nombre especial. Entonces, eso hizo que 1 grado en la temperatura ambiental son como 5 o 7 grados en el mundo natural. Por eso 1 grado que cambia la temperatura está afectando los mares. Y en ese momento hay una cosa que es lo que más tiene desconcertado a los científicos. ¿Sabe qué es? Siempre el petróleo fue sacado de la tierra, pero ahora el petróleo está saliendo de debajo del mar. Pero el problema es que está brotando del fondo del mar, pero el petróleo está cargado de metano, y el metano, que es de los gases más peligrosos que hay, está destruyendo todo lo que hay alrededor. O sea, está matando cantidades de animales ahora. ¿Se imagina cómo era cuando se destape toda esa olla? Y no hay nada en contra de eso. Los científicos No, hace días había por ahí una cosa a nivel mundial donde la gente se iba a poner de acuerdo en unos ciertos países para que sacaran 1 minuto. Y ese salto, supuestamente, lo que iba a hacer otra vez y volver a enderezar ese precisamente eso. para enderezar la tierra para que quedó torcida. Ese grado que la tierra. 5 grados. Ay, no, que tiene que ser como aquí. Entonces, para poder entender Isaías 65, tenemos que entender que en el milenio no habrá maldad. Será el fin de la maldad. En ese O milenio sea que es la animales. reconciliación con Dios. Sí, todo. Animales, todo. Vamos a mirar. En el milenio va a ser la reconciliación con Dios realmente. Y la reconciliación fue acá arriba. Ya pasó, las bodas. Por eso, Todo fue acá arriba ya. Ya vienes a reinar con vara de hierro. Ya no viene como cordero y no viene como león. Por eso se llama el león de la tribu de Judá. Por eso dice el canto, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Apocalipsis 20, 1 al 2. Vamos a irlo comparando con esto para que miremos qué va a pasar. Apocalipsis 20, 1 y 2. Mire que con el título que está es los 1000 años, o sea, el milenio. Es el mismo tema. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano. Miremos ahí nomás. Bueno, leamos el 2. La llave del abismo sin fondo dice aquí. Una gran cadena. Y, Una pesada cadena en la mano. Siga leyendo, Carlos. y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás lo ató por 1000 años. Entonces, dice que Juan, es una revelación que le está dando a Juan, dice que vio un ángel, no un arcángel, no un querubín, no un serafín, un angelito, que le dio la orden a Jesús y le dijo, vaya y encadéneme al diablo y déjemelo atado por cuánto tiempo. 1000 años. Por 1000 años. 1000 años. O sea, Y que aquí, aprendió al dragón, la serpiente aquí es atado, aquí es atado Satanás. Los mismos 1000 años. Por eso- Los mismos 1000 años que va a estar aquí. Ahí, él va a estar atado. Pero con él, devuélvase en el capítulo 19, versículo 19 y 20. Apocalipsis. Sí, 19, 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca. La marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego no está en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Dónde está? Cielo. Nadie sabe. La Biblia no dice. ¿Quién quiere conocerlo? Pero se imagina uno que está abajo porque es lanzado. Imagina que Fue lanzado, pero está afuera. Sin embargo, la bestia, todos los reyes de la tierra, o sea, los que vinieron a atacar a Israel, o sea, los presidentes, Los gobernantes. los gobernadores, presidentes, y el falso profeta fueron lanzados todos al lago de fuego. Pastor, pregunta. ¿Cuál va a ser el motivo? Bueno, ya sabemos que va a haber un ataque, que es la profecía. Pero ¿cuál va a ser en ese momento la causa de ese ataque a Israel? Bueno, muy sencillo. Cuando veamos la gran tribulación, se va a dar cuenta que está haciendo el anticristo ahí. Y dónde es que está parando. Dice que se sentará en el trono de Dios como si fuera Dios y empezar sacrificios de marranos y toda la cosa. Y los judíos, no, sí, este tipo no es el Mesías. Este tipo es un engañador, este es el diablo. Y dice que lo sacarán de ahí, entonces lo expulsarán. Entonces, como él fue el que mandó 3 años y medio la paz, y es el gobernador del mundo, y ya tiene a toda la gente sellada con el 666 y toda la cosa, entonces reunirá a todos los ejércitos del mundo para atacar y acabar El el cuento le va a salir medio bien 3 años y medio. Exacto. Ese era un engaño para el mundo. Usted va a tener plata, toda la que quiera. Usted le van a entregar 10, 20 millones y no necesitará ni tarjeta de crédito ni nada, sino que todo será con el chip. Y entonces usted, si tiene plata vive tranquilo. Entonces usted, todo el mundo dice, ah, sí, no, yo iba a confirmar. Háganle. Claro, paz mundial. No va a haber un solo día de guerra. En Colombia ya empezó la paz. Sí. Anoche se firmó. Listo. Queda atado. Si queda atado Satanás, dice que se acabará la maldad. ¿Qué es la maldad? El pecado. Todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. O sea que ¿qué va a pasar en el milenio? ¿Todos van a hacer qué? La voluntad de Dios. Porque ya no va a haber el acusador, el instigador, el engañador en el huerto. Es Aquí como está si estuviéramos en el huerto. Listo, eso es lo que vamos a vivir, como si estuviéramos en el huerto. Entonces, y en Apocalipsis 1:20, capítulo 20, versículo 1, entonces es atado y le dieron una llave, la llave del abismo. Génesis 1:20. Apocalipsis 20, Samuel 21. Entonces dice que hay un ángel acá hay un ángel. Apocalipsis 21.
Un ángel que Dios va a enviar, que Jesús va a enviar, para que ate a Satanás, ¿cierto? ¿Para que ate a Satanás? Queda atado, no destruido, atado. Pero lo interesante de esto es dónde lo ata. ¿En dónde? Era allá La abajo. tierra. Esta es la tierra y este es el mar. El mar en la Biblia es el abismo. Por eso en Génesis 1:2 dice, y él se movía sobre la faz de las aguas y el espíritu se movía sobre la faz del abismo. El abismo es el mar. En lo más profundo del mar, en cual no sé, pero la Biblia dice que hay unas cárceles, las cuales están en Tito capítulo 1. El libro de Tito capítulo 1. Y dice que allá están encadenados unos demonios. En esto no Somos claro. En el momento que ellos pecaron allá en el tiempo de Adán y Eva, cuando me acuerda que la tercera parte de los ángeles del cielo fueron lanzados a la tierra, Dios encadenó a los más malos. A los bichuchitos los dejó ahí sobre la tierra, pero los que son malos, los metió allá y los encarceló. Entonces van a coger a Satanás y lo van a encarcelar acá. No, pero en Tito no está, es en Judas. En Judas, perdón, Judas. Gracias. Judas, leámoslo para que quede claro. Pues Judas solo tiene uno. Vea el versículo. Dice el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Claro, ¿no? ¿Sí está? ¿Sí está bueno o no? Ah, bueno. Listo. Entonces, la llave, ¿cuál es la llave? La llave de la palabra. Le voy a predicar a Satanás en el directo. Autoridad, ¿verdad? La autoridad. Tiene una llave con la que abre esa puerta. Punto. Y quedó encarcelado allá. Pero lo más interesante es el versículo 2. Pastor, y esa prisión, como acto espiritual también, ¿cierto? 22, ¿qué? Esa prisión no puede ser física. Bueno, en Job usted encontrará una palabra que se llama que hay un animal que está en Leviatán. Leviatán es el mismo Satanás. Es el mismo, hay otro nombre que llama tártaro. El tártaro. El tártaro es eso, el abismo, la prisión del abismo, donde será soltado el Leviatán. Y ese Leviatán del que habla Job, el Señor describiéndolo. Es el mismo dragón que dice acá en 22. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco. Tártaros es la cárcel allá, ¿sí? Un sitio de oscuridad. En el versículo 2 dice, y prendió al dragón. ¿Cómo lo llama? Dragón. La serpiente antigua, que es el mismo diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Mire los 4 nombres que se le dan. La serpiente antigua, ¿cuál? ¿Usted está hablando del mismo La que tema? engañó a Eva. No, Ese que engañó a Eva, la serpiente. es el mismo que engañó a Eva. ¿Qué es el mismo qué? Diablo. Diablo. Mismo Leviatán. El mismo Satanás, pero lo llama dragón. ¿Y por qué lo llama dragón? ¿Cómo es un dragón? Se traga la gente. El fuego. Bota fuego de su boca. Bota fuego a la boca, pero tiene patas. Destruye. Tiene patas. Y tiene manos. Una picada raras, como
culebra, como con ¿Cuál es el animal de la China? ese dragón. El dragón. El 90% de los tatuajes son ¿qué? Dragones. Es una culebra así, con patas, erguida. Ese fue el que se le presentó en el árbol a Adán y a Eva. Esa serpiente era así, ese dragón era así. Y qué casualidad que películas como las que presentan de El Señor de los Anillos y todo eso hablan de ese dragón que está metido allá en el castillo y todo eso. Bueno, entonces dejémoslo ahí, ya van 8. Esta historia continuará. Como la película. No por la película.